Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, depende en qué momento del día estén viendo esta charla. Bienvenidos y bienvenidas a una charla más en este proyecto que tenemos en la Universidad de la Comunicación, esta serie de charlas, talleres, masterclasses, todas alrededor de publicidad, bueno, de todas las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación, pero en este caso toca el turno para hablar de publicidad. Y específicamente vamos a hablar de arte y publicidad. Y nuestro ponente de hoy nos plantea la pregunta si se puede mezclar arte y publicidad. No les quiero hacer spoiler, pero a mí me parece que sí. Y pues nada, me voy directamente con la presentación. Él es Arturo Romo, es director de arte en Televisa. Realiza pues la supervisión de arte en campañas de programas unitarios, especiales y algunos proyectos ultra secretos que a lo mejor nos cuenta alguno durante la sesión de hoy. Y bueno, en su experiencia también está la colaboración en UNICEF dentro del Pool Creativo Internacional, en donde desarrolló estilo visual para campañas de recaudación. Y en la sección de deportes de periódico Reforma, específicamente realizando diseño editorial. Así es que tiene muchísima experiencia con respecto a diseño. Él es profesor de la Universidad de la Comunicación y me da muchísimo gusto pues darle la bienvenida. Así es que Arturo, bienvenido. Te dejo ahora sí cámaras y micrófonos, como dicen en tu área televisiva. Estás silenciado, Arturo. Ahora sí, disculpen, Ahí ahora sí. estás, ahí Hola, estás. esto de Perfecto. la Ya emoción, porque hoy es sé. 4 de mayo, ¿día de qué, Davo? A ver, Exacto, ¿día exacto. de qué? May the 4th es el día de Star Wars. Exacto, No lo entonces, veía venir, no veía venir tu sorpresa Star Wars. y esto es algo que vemos en clases, porque siempre a todos mis grupos les he dicho, hay que estar al día, debemos leer las noticias, revisar las tendencias. Entonces, estas orejitas tal vez otro Total. día podrán salir de una manera de por qué las trae, por qué no las trae. Bueno, 4 de mayo se celebra de una manera. Entonces, hasta cierto punto nos estamos adelantando y estamos en el día, ¿no? Pues hoy les decía las orejitas, Perfectísimo, ¿no? muy bien. Pues nada, adelante por favor, cuéntanos, pues, a ver si logramos responder la pregunta que nos planteas. ¿Arte y publicidad se puede? Yo ya hice mi spoiler, pero tú nos contarás. Ah, tu spoiler, entonces te vamos a hacer examen. No, mira, el asunto de arte y publicidad se puede, por supuesto que se puede y también no se puede. O sea, hay de dos lados. ¿Se puede de qué manera? Uno, revisando la historia, que también es lo que revisamos en clase. Tenemos una historia de tiempo muy grande para estudiar y sobre todo los referentes de México y de otros países. Entonces, no solo nos quedamos con grandes creadores que son mexicanos, sino también de grandes referentes internacionales. Tal vez por ahí han de ubicar a uno que se llama Picasso, que se apellida Warhol. Entonces, son igual los más famosos, o también por ahí Kahlo, y vamos a revisar un poco de esto en arte. Entonces, ¿dónde se ve esta sinergia de arte en publicidad y por qué deberíamos utilizarla? Uno, porque estamos desarrollando un gusto y además una educación visual a todo el público. Entonces, si decimos que tenemos una línea de tiempo para estudiar, para revisar, no solo vamos a revisar arte, revisaremos tendencias, diseño, estilos, ropa y también obviamente situaciones políticas que van a marcar lo que estamos viviendo ahorita. Obviamente marca un antes y un después. Entonces ya tenemos campañas durante nuestro momento, que es 2021, y vamos a tener ya campañas que están girando hacia el otoño-invierno de 2021 y afortunadamente ya hay proyectos desarrollándose para 2022 o 2023. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Toda una visión amplia de por qué el mundo que nos rodea lo debemos tener visualizado y sobre todo en un contexto aterrizado para poder justificar todas las campañas que hagamos. Por otro lado, también mencioné que a veces se puede no usar arte. Entonces, si no usamos arte, ¿qué vamos a utilizar?
después, referentes que son sociales. Podríamos tener ambiente de protesta, ambiente de demanda o sobre todo espacio para la reflexión. No por nada, hemos tenido todos los meses cierto enfoque de una manera social. No les tengo que repetir, o tal vez sí, 8 de marzo, ¿qué sucede ahí? Entonces, el 8 de marzo dinamita cierto pensamiento, cierto reclamo y sobre todo una acción tan necesaria que muchas campañas la pueden utilizar. Y es aquí cuando se crea un debate. Crear campañas, ¿para qué y por qué? Sobre todo será para vender un producto o para crear una conciencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero eso ya va desarrollándose con los departamentos de mercadotecnia de cada cliente. Y también el enfoque que le queremos dar, porque hemos visto que estos últimos meses, no solo lo que hemos vivido, sino se ha marcado por un deterioro social y sobre todo hasta cierto momento una invasión a la privacidad, que eso también va a marcar una tendencia. ¿Qué voy a mostrar y qué no voy a mostrar? Entonces, para no hacerle spoilers a otras clases, también imparto la clase de color que revisamos estas tendencias a más profundidad. Y en dirección de arte tenemos todo un espectro más amplio. Y debemos entender nuestro momento 2021, ¿dónde estamos ahora? ¿Por qué tenemos todos los ojos puestos en Marte? ¿Qué sucede ahí? Porque hay ciertos colores, ciertas texturas, cierta planeación para todo esto que nos llegará en un futuro. Entonces, lo que hemos visto en películas de ciencia ficción ya es realidad, o en grandes historias literarias, que es estar en las estrellas y llegar a otros planetas o mundos, que es fantástico, ¿no? Entonces, arte sí, por supuesto que es bienvenido y sobre todo estamos en un momento en el que los grandes museos, las galerías, han abierto no solo sus colecciones, que ya tiene bastante tiempo que han subido imágenes a sus portales y con ligeras semblanzas o para imaginarnos el tamaño de las obras, vamos a tener unas visitas guiadas digitales. Entonces esto va a marcar la pauta de no necesitamos desplazarnos físicamente, sino visitar de manera digital un lugar. Obviamente jamás será lo mismo, pero esto nos podrá enriquecer. Inclusive en nuestras clases, yo siempre les dejo de tarea que tienen que visitar tantas exposiciones, tantos museos. ¿Por qué? Porque lo que debemos hacer es nutrir el ojo con todo y ojeras. Ajá. Es lo que tenemos que hacer, nutrir estos ojos para que los ojos nos lleguen y podamos sentir o sobre todo intentar comprender y relacionar con todo lo que vamos a desarrollar en publicidad. Entonces, por eso es importantísimo el arte. Eso sí, vamos a descubrir muchísimas vanguardias artísticas, unas más descabelladas que otras o algunas más normales que otras. Entonces, no solo es una manera de ver lo que ya conocen, porque de seguro conocerán ciertas pinturas, ciertos artistas de los cuales llegarán a ser fanáticos. Vamos a introducir ciertos movimientos que tal vez no conozcan. Entonces, esto no solo va a enriquecerlos, sino creará un debate personal y toda la dinámica grupal radica en esto. ¿Por qué lo que estoy viendo es arte o por qué no es arte? ¿Quién lo considera y quién no lo considera? De la misma manera, se establecen ciertos referentes de corrientes artísticas en campañas publicitarias que analizaremos a detalle. Y les repito, no solo veremos obras de arte de México, sino de otros países. Y de la misma manera, veremos campañas publicitarias mexicanas y campañas publicitarias de otros países y en otros idiomas. Y es otro asunto que les recomiendo a todos mis alumnos. Estamos o están a muy buena edad de aprender un segundo idioma. Si se supone que sabemos español, yo por eso les digo, yo creo que sé español. Entonces, si el español sería nuestra lengua materna, ¿por qué no aprender otro idioma? Si ya sabemos un segundo idioma, bueno, podemos aprender otro. Entonces, no nos quedemos siempre con uno. Con 2 idiomas me puedo comunicar con más personas y con 3 idiomas o más, el mundo se abre. El mundo nos va a llenar
de una regadera de conocimientos sorprendentes, porque nunca será igual leer a un autor en su idioma nativo que leer la traducción. Entonces, les repito, aprendan otro idioma. Eso no solo les abrirá las puertas a otros lados y a otras oportunidades, sino los enriquecerá de una manera abismal. Entonces recuerden, si van a entrar a primer semestre y no saben inglés, es el momento, es justo, es ahora cuando necesitan aprender otro idioma. Y lo pueden practicar, si les encanta ver series o películas en cualquier plataforma, pueden cambiar los subtítulos. O hay algunos Blu-rays o DVDs, es decir, la materia física de la distribución comercial de audiovisuales, pueden cambiar los subtítulos y practicar o en otro idioma que siempre les haya encantado aprender. Entonces van a descubrir no solo palabras nuevas o conceptos, sino vamos a poder descubrir maneras de pensar diferentes. El sentido de humor mexicano en las campañas publicitarias es uno. El sentido del humor es otro en las campañas de Estados Unidos. Los canadienses tienen otro sentido del humor. Los franceses tienen otro. Los ingleses tienen un sentido del humor completamente diferente al mexicano. Y si nos vamos a Sudamérica, es distinto. Entonces, por eso existe la tropicalización de ciertas campañas. Es ahí cuando aprender un idioma nos abre la visión del mundo por medio del arte. Entonces, es una pequeña semblanza, es un pequeño adelanto de lo que veremos. Entonces, luego hay algunos objetos que por ahí revisamos en clase que no voy a decir qué son, porque esos objetos, cuando los descubren en clase, es que me dicen, es que nunca me había fijado en la importancia de eso y todos los días lo usamos. Claro, porque radica en su forma, en su función y en su significado. Entonces, de la misma manera, no es lo mismo dibujar algo a tenerlo físicamente. Por eso es importantísimo tener esta apertura. Y también a lo largo del curso les planteo no solo una tolerancia, sino una riqueza social, de tratar de entender los puntos y de qué manera en México vamos a asimilarlos. Hay algunas tendencias que llegarían o no a México. Hay algunas maneras de pensar que son rechazadas en nuestro país o que son cuestionadas. De la misma manera, esto nos va a crear una mayor implementación en el aterrizaje de los conocimientos que veremos en clase. Así que, y no solo de objetos, sino de películas, vamos a analizar, vamos a ver, de series de televisión, obras de teatro, libros. Entonces, la cultura en sí no solo nos va a germinar un conocimiento nuevo, la cultura nos va a formar. Y es algo que debemos defender siempre. Y estamos en el punto donde nuestra cultura es vista, es respetada y sobre todo el mundo tiene la visión en México. Así que tenemos esta relación con un vecino al norte y tenemos dos al sur, uno más lejano que otro. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en el planeta? ¿Cuáles son nuestras posturas sociales, nuestras posturas políticas, nuestras posturas culturales? De la misma manera que recibimos talento, también se exporta talento. Y esta es la gran ventaja de ser mexicanos. Así que, por un inicio, nuestro curso de dirección de arte se enfoca en plantear la estructura, pero no les quiero dar spoilers porque yo sé que ya se han de estar emocionando. Bueno, ¿de qué tanto nos va a hablar? De muchísimas cosas y de lo que menos se imaginan. ¿Por qué? Porque de seguro ya hay cosas que conocen, básico, ya, y todo el mundo tiene un nivel cultural. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir los ojos, comprenderlos y sobre todo, y es algo que les digo a todos mis grupos, y si no me creen, se los pueden preguntar a todos ellos. Siempre les he dicho, tienen una ventaja. La gran ventaja es que vamos a ver cosas nuevas. La gran desventaja es que el grupo anterior ya vio lo que ustedes, pero ustedes van a ver cosas nuevas. Entonces, cada una de mis clases de dirección de arte es diferente, se va nutriendo, se va actualizando, se va conformando y se va moldeando de la manera en que suceden eventos en todo el mundo y no solo en nuestro país.
Por eso las tendencias nos van a ir marcando. Hay que saberlas interpretar, leerlas y además va a haber ciertos eventos sociales que van a impactar, ciertos movimientos geopolíticos que van a desarrollar una alternativa a una ideología que ya existía. Entonces, si se les ha dicho, no sé, desde la prepa o secundaria o desde primaria, lean noticias, vean noticieros, es por esto, para entender de dónde viene, hacia dónde va y qué conforma ciertos eventos. Y les he dicho en clase, puede ser que no entendamos algunas tablas de economía o ciertos factores numéricos que podrían ser muy complicados. Alguien más con mayor experiencia nos los podría explicar, pero si entendemos el contexto de ciertos datos, vamos a poder adelantarnos, vamos a poder prever los sucesos que van a ocurrir. Entonces, y viene por ahí un evento en junio, que son los Juegos Olímpicos. En 2 años viene el Mundial de Fútbol y de la misma manera habrá otros Juegos Olímpicos, habrá otro Mundial de Fútbol, otros Juegos Olímpicos que son eventos muy importantes. Van a marcar cierta pauta y enfoque cultural. Entonces, y siempre vean, pongan atención a este desfile de atletas, todos van representados de cierta manera. Y México, ¿dónde queda? Entonces, este es el análisis que hacemos en clase. Vamos a descifrar, vamos a quitar la esencia y la vamos a comprender de por qué ciertas campañas se parecen a unas cosas, por qué parece que todo el mundo se copia, por qué la ola empuja cierta actitud o cierta reacción. Eso es cuando uno puede pensar, me parece que ya lo había visto, pero si vamos a la esencia y vamos al pasado, entenderemos de dónde vienen estos asuntos. Entonces, y bueno, y les cuento de los proyectos que van a realizar en clase, porque ese sí es el mega spoiler. Y grupos que ya que me están viendo en este momento, no se los digan, aguántense, por favor. Entonces, siempre tenemos esta riqueza en el salón y no solo se queda ahí, sino lo comparte con familiares. Y me ha tocado varios casos de alumnos que me dicen, es que ahora mi mamá me dijo esto, es que ahora mi hermano me recordó esto, y es que mi papá o mi abuelito o mi tío, porque son cosas que ya vivieron. Y siempre les digo, estas personas que son más grandes que ustedes, pregúntenles, acérquense, oye, ¿te acuerdas de este evento? ¿Qué sucedió? Porque no es lo mismo que lo veamos en clase a que alguien que vivió esa época o que recuerda o que puede tener objetos de la época den con mayor certeza una constancia del momento en que se vivió. Y hay una palabra para descifrar eso, pero tampoco se las voy a decir porque ese es otro spoiler de la clase. Entonces, es una gran manera la clase de dirección de arte, no solo para entender, analizar y crear campañas publicitarias, sino para que se conozcan a ustedes mismos, para que entiendan dónde está posicionado nuestro país y sobre todo para que entiendan hacia dónde vamos, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, dónde quieren impactar. Ese es el gran asunto. Con todo eso, van a poder crear cosas nuevas. Pero ¿a qué me refiero con todo eso? Sino el bagaje cultural, toda la esencia que van a tener para crear un asunto completamente justificado. Entonces, a mí siempre me llena de emoción, me llena de alegría cuando descubro cosas nuevas todos los días, porque eso sí, todos los días se aprende algo. Entonces, descubro algo nuevo, me emociono y digo, esto lo tenemos que abordar en clase. Entonces lo vemos en clase, se analiza o hay situaciones que me tengo que esperar y es lo que luego hago. Soy medio mañoso. Me espero a ver si alguno de los integrantes de los grupos lo menciona. Porque no es lo mismo que yo les dé todo, porque también está en ustedes tener esa investigación, esa sed de conocimiento y sobre todo que quieran y deseen crecer. Y es por eso que si uno se entera, y no solo en español, porque regresamos a los idiomas, no es lo mismo ver idiomas, perdón, no es lo mismo ver noticias en nuestro idioma que noticias de otros países en otros idiomas y entender otro contexto, porque hay ciertos enfoques que van a aterrizarse de otra manera
Entonces, de esta manera, vamos a poder realizar un análisis completamente completo y no solo eso, justificado, contextualizado y conceptualizado. Entonces, esta es la gran lección de la clase de dirección de arte, que siempre me llena de emoción y créanme que veo sus caras. Sí me doy cuenta cuando se emocionan, cuando hacemos esos clics, esas pequeñas epifanías que se vuelven gigantescas con esos ojos que brillan o con esa emoción del cambio de postura de ya lo entendí o algo que es muy personal, porque también vamos a crear una sensación, vamos a hacer algo que no se hacía antes. Entonces yo siempre les he dicho, aquí lo que necesitamos es que sean sensibles, deben de estar sensibilizados con ustedes mismos y con los demás. Y de esa manera se puede desarrollar una gran campaña publicitaria por medio del arte. Y el arte no solo me refiero a pinturitas que luego me han dicho en clase, no. Hay esculturas, hay otro tipo de manifestaciones, algo muy nuevo y no, que está sucediendo en 2021, algo inmaterial, por ahí ya deben saber, que tiene 4 años, 5 años gestándose. Entonces, de esta manera vamos a ver hacia dónde proyectan todo y qué lo ocasiona. Y va de nuevo, no solo es con pinturas, con esculturas o con dibujos famosos, sino también con colecciones, ciertos museos que revisaremos, ciertos museos que vamos a visitar de una manera que no se esperaban. Entonces, el asunto es comprender hacia dónde va todo esto. ¿Por qué siempre es mi insistencia en vean arte? Puede ser que no te aprendas el nombre, no importa, o la nacionalidad del que hizo la obra, no importa. Con que esa figura, esa obra, haga una conexión en ti, la puedes utilizar con permiso o de una manera referenciada para tu campaña. Puede ser un fragmento que te sirva y eso podrá tener un sustento y decir, yo me basé en esto para hacer una evolución de un pensamiento en una campaña. Así que dirección de arte, no solo nos enfocamos en arte, nos enfocamos en el lado práctico, en el lado sustentable y sobre todo de un conocimiento puro, porque siempre iremos a la esencia. Algo que siempre me encanta de las clases de dirección de arte es que igual con estas orejitas y el pequeño personaje que es mi tocallito robot, vamos a crear sorpresas cada clase porque hay cosas que yo sé que nos esperan, porque cuando uno imparte clases, bueno, no solo se emociona o se crea este vínculo de conocimiento, uno se da cuenta dónde crear ese perfil, esa estocada fina y delgada para que el grupo se emocione. Y créanme que esas estocadas se disfrutan, se gozan. En las clases han llorado de emoción. Se han completamente quitado las capas, quitado las máscaras, que es lo que siempre buscamos, ser nosotros mismos. Entonces, es una gran catarsis la que luego logramos en las clases. Que no tengan pena, hay casos que nunca muestran emoción alguna, pero hay casos que sí. Entonces yo siempre aplaudo los dos porque hay maneras de relacionarse con cada uno. Y yo sé que estamos ahora a distancia, pero vamos a comprender que hay personas que aprenden de manera visual. Hay quienes nada más o se enfocan en lo auditivo, o quienes deben estar tocando en constante movimiento. Y es algo que siempre vamos a andar referenciando y recordando. Por eso les dije antes, deben ser sensibles. Entonces, no crean que dirección de arte es nada más, coloco el objeto, el color, la tipografía, se imprime. No, está muchísimo, muchísimo más justificado toda esta razón. ¿Y por qué? Veremos evolución de estilos. ¿Por qué la gente viste de cierta manera? ¿A dónde irá la prenda del 2022? ¿Por qué está justificado que ciertas pasarelas estén de una manera? ¿Por qué ciertos estilos en otros años? ¿Por qué ciertos colores? ¿Por qué ciertas texturas? ¿Por qué ciertas obras van a estar aterrizadas
en unas épocas marcadas, muy marcadas. Y eso lo podemos notar. Entonces, ahora que es una especie de reinicio este año, vamos a ver en cartelera ciertas películas que estaban programadas para antes. Entonces, será interesante ver de qué manera se acomoda todo esto. Si habrá una reacción, si habrá un aburrimiento o habrá una saturación. Entonces, esto es lo importante, y sobre todo si uno podría ir al cine, con cuidado por favor, habrá que ver la reacción del público y qué tendencias marcarán. Entonces, por eso es mi insistencia, lean noticias, por más tétricas que parezcan, estén informados y de esta manera verán que el arte no solo se encuentra en museos, porque ustedes pueden crear arte. Yo soy Arturo Romo Soria, profesor de la Universidad de la Comunicación y espero conocerlos. Gaby, ¿estás ahí? Hola Gaby.